Bitcoin explota y sube un 2,45% en pocos minutos, formando una gran vela que no rompe ninguna estructura bajista, pero que sí que añade más dudas sobre qué pasará con Bitcoin. Así que en el vídeo de hoy voy a hacer un análisis de la última hora de Bitcoin, comentando las noticias que han hecho que el precio suba con tanta fuerza. Y a través del análisis de la dominancia, diferentes momentos de mercado y la comparativa con otros índices, comprobaremos qué podemos esperar de Bitcoin de cara a los próximos días. Bueno, vamos a ir directamente al grano y es que Bitcoin ha explotado con tanta fuerza en gran medida porque en China está creciendo el miedo de que pueda formarse un efecto dominó con las inmobiliarias de Evergrande y Country Garden, y los clientes del banco Kangzhou han comenzado a retirar sus depósitos por el temor a que se vean afectados por una quiebra definitiva de Evergrande. Pero es que directamente han habido colas para retirar el capital. Pero ¿por qué este banco? ¿Por qué el banco de Kangzhou? Bueno, el motivo principal es que llegó a prestar miles de millones de yuanes a Evergrande, que ahora analizaremos en el gráfico porque está un poco la clave de todo aquí. Lleva intentando sobrevivir desde el año 2021, ahora lo veremos. Podríamos incidir mucho más en todo esto, qué está pasando con Evergrande, qué relación tiene con la otra inmobiliaria, con Country Garden, cómo funciona el sistema bancario en China, qué otros casos ha habido similares, pero sinceramente esto da para un vídeo aparte y ahora lo que interesaba es saber qué está pasando y si se puede resumir literalmente en un minuto, pues para qué enrollarnos, ¿no? Entonces, el tema ha sido este, no nos quedemos únicamente con la noticia, sino que nos tenemos que quedar con las posibles consecuencias de la misma. Y esto es algo que podremos determinar con más tranquilidad en el análisis del gráfico. Así que nuevamente, para qué enrollarnos, vamos a ir directamente con el análisis de Bitcoin de hoy, donde tocaremos diferentes conceptos para tener una visión global de todo lo que está ocurriendo y sobre todo de qué puede ocurrir de cara a los próximos días. Entonces, empecemos por el análisis, por ver dónde o en qué situación deja esta subida la acción del precio de Bitcoin. Entonces, lo primero, seguimos por debajo de los 28.000. Hace igual un par o tres de semanas marcamos este nivel, igual hace más de un mes, porque recuerdo que fue durante esta vela de aquí, fue en septiembre, o sea, fue alrededor de un mes, donde marcamos por qué los 28.000 iban a ser tan importantes. Y fijaros, ¿creéis que es casualidad? Primero, que justamente en esa gran vela alcista de septiembre cerráramos directamente en ese punto, en el nivel de los 28.000, del mismo modo que lo hicimos aquí y que lo hicimos aquí. La respuesta es no. Luego la vela siguiente fue de desaceleración. Fijaros, intentamos cotizar por arriba, intentamos cotizar por abajo, pero cerramos planos. La siguiente vela fue nuevamente donde apertura en este punto y directamente para abajo. Entonces estamos viendo claramente cómo la influencia del nivel está afectando de manera directa a la estructura del precio de Bitcoin, de manera directa, de manera en la que no deja ni tan siquiera cerrar por encima del mismo. Veremos qué sucede con esta semana porque a la vista está, llevamos literalmente pues 15 horas de cotización o menos y ya hemos subido un 2,72%. Entonces es cierto que vamos muy bien encaminados, pero en el vídeo de hoy, primero, estructuraremos si hay algún cambio, que ya os hago spoiler, la respuesta es no, y qué podemos esperar de esta tesitura con Evergrande y con el tema del banco, con Country Garden y toda la pesca, ¿no? Entonces, lo primero, como quería decir, 28.000 sigue por arriba. Check, ya está, no hay nada más que comentar. Sabemos lo que tiene que pasar para dejar atrás este nivel, es algo que no ha pasado desde marzo de este mismo año, es algo que no hemos sido capaces de hacer en Bitcoin en 217 días y es algo que tarde o temprano va a terminar ocurriendo. La duda es, ¿va a ocurrir en una disposición directamente ascendente o para que ocurra una ruptura clara primero tenemos que formar un pequeño movimiento descendente? Pues bueno, es un poco lo que iremos viendo, ¿no? El segundo punto que quiero comentar es que seguimos dentro de la misma estructura. Si yo cojo y hago esto, replico esto de aquí, ¿qué es lo que estamos viendo si hago esto? Si yo te enseño esto únicamente, si solo ves esto, ¿qué dirías? Hombre, pues que esto es un impulso y estamos formando un pullback. Y aquí ya cada uno diría lo que quisiera. Bandera, banderín, banderote, triángulo, cada uno que diga lo que quiera, ¿no? Pero esto es al final una estructura de impulso, pullback y continuación, hasta que se diga lo contrario. ¿Qué es lo contrario? Primero, que se alargue tanto en el tiempo que pierda la proporcionalidad el pullback con el impulso. O segundo, que suba tanto que suceda lo mismo, que pierda la proporcionalidad respecto al movimiento ascendente. Y esto pues ya sería tocar los 29.000, 30.000 y demás. Y nuevamente,
redundamos en el primer punto, y es la zona de los 28.000 y qué tiene que ocurrir para que el precio deje atrás ese nivel. No voy a entrar en ello porque ya lo hemos comentado prácticamente cada semana desde mitades de septiembre, pero es lo mismo, ¿ok? Y finalmente seguimos por debajo de la Bull Market Support Band. Aquí lo tenemos. El precio está directamente por debajo de la Bull Market Support Band. Es la zona que marca claramente en un mercado alcista o en un mercado bajista qué podemos esperar de Bitcoin. Y mientras sigamos por debajo de esta estructura, es más, podemos permitir dilataciones, podemos permitir rupturas, podemos permitir mil historias porque ya lo hemos permitido, tanto a la baja como al alza, pero hasta que no se forme una buena ruptura que va a coincidir con la ruptura y confirmación del nivel de los 28.000. Lo bueno en este punto es que a la que rompamos los 28.000 o a la que rompamos la Bull Market Support Band, romperemos el otro ítem, por así decirlo, ¿no? Entonces no tendremos que, mira, hemos roto uno, pero falta el otro, pero no sé qué, o lo de la moto. No, simplemente es cuando rompamos los 28.000 con contundencia, ruptura, cierre y confirmación, es una estructura en 3 pasos, ya lo sabéis, 2 semanas por lo menos, pues romperemos también la Bull Market Support Band, no romperemos un nivel y luego tendremos que estar pendientes del otro. Luego, oye, es que se están formando máximos y mínimos crecientes en gráfico diario, esto es una estructura alcista. La respuesta es no, o bueno, sí, ¿por qué? Es una estructura alcista en gráfico diario, pero ¿por qué? Porque estamos formando un pullback semanal. Cuando tú formas un pullback semanal, ¿qué pasa en gráfico diario? Que se forma esto. Pero es que cuando tú formas un pullback diario, ¿qué pasa en gráfico de 4 horas? Que se forma esto. Y cuando tú formas un pullback mensual, ¿qué pasa en gráfico semanal? Que se forma esto. Entonces, del mismo modo que vamos a venir aquí y no nos tenemos que ir muy lejos. En abril de este mismo año, en gráfico diario, hacíamos máximos y mínimos decrecientes y decíamos, sí, es normal, es una tendencia bajista en gráfico diario. ¿Por qué? Porque es un pullback semanal. Pues del mismo modo que ahí formábamos máximos y mínimos decrecientes y nadie era catastrofista, o al menos nosotros no éramos catastrofistas, ahora tampoco somos alarmistas en cuanto a una estructura alcista. Sí, en gráfico diario hay una estructura alcista, pero es que en eso se basa la fractalidad. Dentro de este movimiento diario, en gráfico de 4 horas se formaban impulsos y pullbacks. Y dentro de estos pullbacks de 4 horas o dentro de estos impulsos se formaban movimientos y tendencias bajistas en gráfico de 5 minutos. Y nadie piensa que porque se forma una tendencia bajista en gráfico de 5 minutos dentro de un pullback de 4 horas, dentro de un movimiento impulsivo en gráfico diario, hay una tendencia bajista. Nadie se piensa eso. Pues es lo mismo. Estamos formando lo mismo, pero en temporalidades mayores. Sé que a veces cuesta más, pero es normal que se forme la estructura esta, porque es un pullback semanal que tiene unas dimensiones semanales, con lo cual da para una tendencia diaria. La estructura o la ruptura de un posible movimiento descendente de Bitcoin es o se mide en base al gráfico semanal, en base a los conceptos que hemos comentado antes. Nuevamente, nivel de los 28.000, nuevamente Bull Market Support Band y nuevamente proporcionalidad respecto al impulso pullback y continuación. ¿Vale? Quería un poco destacar ese nivel, porque en los comentarios me habéis puesto algunas personas, oye, ¿qué opinas del movimiento impulsivo en gráfico diario, etcétera? Pues os respondo a todas de este modo, opino esto, ¿vale? Entonces, antes de hablar de cómo puede sentar todo esto a Bitcoin, estas noticias que no son positivas y que pueden generar un caos en la economía global, no nos engañemos, quiero detallar un par de aspectos técnicos sobre la dominancia y luego, como digo, pasaremos a ese análisis un poquito más deep, más profundo sobre, pues bueno, qué puede pasar o cómo puede sentar todo esto tanto a Bitcoin como a otros mercados. Será muy rápido, pero muy determinante. Entonces, yendo directamente a por la dominancia, ¿qué está pasando? Bitcoin es el rey. La dominancia sigue subiendo. Hablamos ya de que en este mes de septiembre, como en todos y cada uno de los meses de septiembre, íbamos a tener un desarrollo ascendente y como veníamos de un movimiento en forma de pullback, pues entendimos que podíamos explotar durante el mes de septiembre y los meses venideros. Pues ahí estamos. Oye, es que las criptomonedas han estado en un movimiento bajista, en un movimiento en rango, ¿es normal? Hombre, la respuesta es no. Hemos tenido tanto subidas como caídas y lo único que tenemos que hacer es añadir en una nueva escala de precios, pues BTC USD, por ejemplo, nueva escala de precios, y podemos ver cómo
independientemente de que el precio de... Bueno, no, mejor, más que Bitcoin, vamos a poner la capitalización total. La capitalización total, ¿qué es? Es la estructura o lo que tiene en cuenta el movimiento de todas las criptomonedas, hablando mal. Entonces, podemos ver cómo independientemente de que la capitalización haya hecho, que es la línea de color naranja, movimientos a la baja y movimientos al alza, la dominancia de Bitcoin ha ido subiendo, tanto en el corto plazo como en el largo plazo. ¿Esto qué implica? Implica que cuando el mercado cae, Bitcoin cae menos. Y cuando el mercado sube, Bitcoin sube más. Por eso la dominancia, independientemente, ha ido subiendo, independientemente de que el mercado haya ido cayendo o haya ido subiendo. Esto te demuestra una dominancia, nunca mejor dicho, total y absoluta de Bitcoin, porque está mandando en todas las fases de mercado. Ahora estamos teniendo movimientos alcistas, movimientos ascendentes. El precio está subiendo, pues únicamente venimos aquí, lista de seguimiento, Matic, Mana, BNB, Polkadot, Luna, pero si venimos más abajo, FED, Flow, Sand, VRA, XTZ, Tezos, Veracity, es decir, hay un montón de altcoins, es más, todo el mercado está subiendo, o prácticamente todo el mercado. Evidentemente hay puntos negativos, ¿no? Que no forman subida, pero la dominancia de Bitcoin también está subiendo. Y en momentos donde el precio estaba cayendo, también la dominancia subía. Entonces estamos viendo cómo Bitcoin es el rey y estamos en una fase tan alcista para la dominancia que no parece ser que vaya a tener freno en el corto o medio plazo. Estamos cerca ya de romper y dejar atrás el nivel de los 51,26% y dejado atrás este nivel de impulso, pullback, estamos ya en una fase de desarrollo que nos va a llevar al 52%, al máximo anterior, donde en principio no deberíamos encontrar resistencia. El precio debería romper sin ningún problema y atacar incluso pues, la zona del 58%. Bueno, literalmente lo que venimos comentando desde marzo o desde febrero de este mismo año, ¿no? Entonces, rápidamente, y antes de pasar a comentar eso, fijaros qué es lo que está pasando. Venimos para aquí. Ethereum Bitcoin. ¿Qué está pasando con la estructura de Ethereum Bitcoin? Movimiento totalmente bajista. ¿Esto qué indica? Indica que Ethereum se está comportando peor que Bitcoin en todas y cada una de las fases. Es más, la segunda criptomoneda más importante, la única criptomoneda que parece hacerle sombra a Bitcoin, está en este desarrollo. ¿Qué pasa entonces con, pues qué sé yo, vamos a buscar algunas de forma aleatoria, Polkadot Bitcoin? Es que no ha tenido ni opción. ¿Qué pasa con Mana Bitcoin? No ha tenido ni opción. ¿Qué pasa con Cardano Bitcoin? No ha tenido ni opción. Está ya rompiendo nuevamente los mínimos anteriores y un nivel de soporte importantísimo que llevará a Cardano a perder un 50% más respecto a Bitcoin. No significa que tenga que ser en caída. Independientemente de la subida o la caída, va a pasar, o con una alta probabilidad. Entonces, quería hacer ese pequeño hincapié simplemente para ir dándole seguimiento a cosas, temas y teorías que llevamos comentando durante tanto tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? Dejando de lado ya únicamente las criptomonedas, voy a hacer un pequeño comentario de lo que está pasando en términos globales en el mercado y por regla de tres hablaremos de qué puede pasar con Bitcoin, ¿no? Entonces, estamos viendo cómo la bolsa europea está en rojo, no es un rojo de preocupación, no es un rojo de miedo, pero está en rojo y ya encadena pues con la tontería el DAX. Bueno, vamos a mirar el Eurostoxx, que es un poco global. 1, 2, 3, 4 semanas seguidas en rojo. Me gustaría ver cuántas veces ha acumulado 4 semanas seguidas y, sinceramente, vamos a por la quinta. Esto es una noticia que no sienta bien, no es atractiva, obvio, y que puede generar efecto dominó, como siempre pasa en este tipo de situaciones, y más cuando hablamos de una economía tan global como la de China. ¿Qué pasa con los índices asiáticos? Pues bueno, los índices asiáticos, lo sé bien porque he estado haciendo DCA en todos y cada uno de los fondos que tengo en Asia desde hace más de un año, sinceramente, se han estado comportando terriblemente más mal que los demás índices, hasta un punto en el que estamos rompiendo estos mínimos de aquí, cerca, nuevamente, de formar máximos y mínimos decrecientes. Aquí tenemos un máximo, 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 mínimo, 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 mínimo. Vamos a por un nuevo mínimo decreciente. Creo que vamos a romper el mínimo anterior en el índice chino. Sí, la respuesta es sí. Creo que pasaremos por debajo de los 11.300, 11.400, sin ninguna duda. Piensa que venimos justamente de rechazar este máximo.
de formar un quinto o sexto máximo decreciente, con lo cual la estructura que espero es bajista y esto únicamente denota el problema económico, inmobiliario y global en el que se encuentra ahora mismo China y la mayoría de índices asiáticos, ¿no? Evidentemente no está sucediendo con todos. El índice de Japón está formando una estructura claramente alcista y está mucho mejor que todos los demás índices europeos, estadounidenses y de todo índole, ¿no? Entonces, quiero decir, esto es algo que no sienta bien y que no es una noticia positiva lo que estamos viendo. Pero ¿por qué Bitcoin está subiendo? Bueno, para entender un poco qué podemos esperar, lo único que tenemos que hacer es remontarnos al inicio del problema. Y el inicio del problema es este de aquí. ¿Por qué Bitcoin formó estas caídas en el año 2021? En la segunda mitad del año 2021, por todo lo de Evergrande. Aquí fue cuando empezó toda la preocupación por la quiebra de Evergrande, cómo podía afectar todo esto. Y en una primera instancia se vio afectado negativamente, pero ¿cómo repercutió? Con un gran pullback, doble suelo y continuación. Repercutió de forma positiva finalmente. Y luego hemos tenido mucho más movimiento o sea, hemos tenido muchos más problemas en Evergrande, pero es cierto que el mercado no lo ha denotado del mismo modo, no lo ha descontado de forma negativa. Hemos tenido más dificultades, hemos tenido más crisis, hemos tenido más situaciones donde no han habido buenas noticias para Evergrande, pero independientemente de eso, Bitcoin no lo ha ni notado, ni para bien ni para mal. Lo mismo pasó un poco con la situación de Rusia cuando atacó directamente a Ucrania. Primero, ¿qué pasó? ¡Pam! Descenso importante de todo, pero luego se vio como una tesitura positiva para aprovechar una de las características de la criptomoneda: descentralización, capacidad de movimiento, repercutir en ayudas, bueno, mil historias, ¿no? Pues un poco la tesitura de poner al banco en jaque, como ya hemos visto recientemente, hace unos meses, en el sistema bancario estadounidense, donde han estado en jaque directamente y Bitcoin iba subiendo, iba subiendo, iba subiendo, pues es un poco lo que podemos esperar. Es decir, esto no quiere decir que la estructura de Bitcoin vaya a ser alcista y que Bitcoin vaya a hacer esto. Es más, no. Todo lo contrario, porque técnicamente seguimos literalmente igual que antes. Me da igual este 2,5% y como si esta semana subimos un 15%. Me da igual, porque sí que se romperán niveles, pero faltarán confirmaciones la semana siguiente. Es decir, me da literalmente igual, pero no nos engañemos. Esta noticia es negativa, sí, para la economía global, pero Bitcoin lo que busca es ir en paralelo a esa economía. Entonces no tendría que tener una afectación negativa en este sentido. Evidentemente, por regla de 3 le puede afectar, pero todo lo que sea problemas bancarios, problemas dentro del sistema bancario, es algo que repercute positivamente en Bitcoin. Y en el primer momento en el que vimos noticias de Evergrande, aquí lo tenemos, tuvimos ese efecto negativo y el precio terminó subiendo, pero es que ahora estamos teniendo un efecto positivo directamente. ¿Por qué? Pues porque es un efecto que creo que va a ser más similar a los problemas recientes que hemos tenido este mismo año con el sistema bancario en Estados Unidos, donde a través de diferentes temas, los cuales no voy a entrar ahora mismo, pudimos ver un aprovechamiento o una característica positiva de Bitcoin, y mientras Estados Unidos arrastrado, o los índices de Estados Unidos arrastrados por su sistema bancario, iban en descenso, Bitcoin en contraposición iba en ascenso. Y no nos tenemos que ir muy lejos, lo podéis ver directamente en el gráfico. Pues creo que está habiendo una tesitura similar. Veremos cómo va avanzando, pero de entrada, como digo, no hay ningún cambio técnico en lo que estamos viendo. Cero, ninguno. Y es con lo que nos tenemos que quedar. Así que nada, voy a dejar este vídeo por aquí. Espero que te haya gustado, que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.